Eduardo MacGregor y yo somos de los pocos supervivientes de la experiencia de poesía en voz alta. Eduardo MacGregor era el doctor Baglioni de la primera vez que se representó en el mundo la única obra de Octavio Paz, ¿sí? Pero además él era uno de los actores de las obras de Ionesco que dirigió Héctor Mendoza, tradujo Octavio Paz antes que se hiciera Ionesco en ningún lado, y era 1956, y entonces ahí te quiero comentar. Con ese elenco de profesores que yo tenía y el que fui descubriendo lo que era la estructura de la facultad, yo era tan ignorante y tan burro que un día Juan García Ponce, que era ya muy amigo mío, me dedicó un ejemplar de Las palmeras salvajes de Faulkner que dice, lástima que no se me ocurrió traerlo: dado que tu ignorancia es inconmensurable, me permito, ¿sí?, darte como obsequio este ejemplar de una novela genial que espero que el día que la termines empiece a llenar ese hueco gigantesco que no se va a cerrar nunca. Bueno, ahí lo tengo, es fantástica esa dedicatoria, como las que coleccioné que me dedicó Carlos Monsiváis. Pero bueno, esto era cierto, no es exageración lo de Juan García Ponce. Yo no tenía cómo medir todo lo que me faltaba y no tenía para las ocupaciones que estaba absorbiendo. Y entonces yo me apegaba a que, pues, si oía que decía Usigli, los escritores deberían ser así, o cualquiera de los expertos que yo veía frente a mí, fueran de literatura o no, yo decía, así lo tomaba muy en serio. Y entonces varias veces he contado que un día Héctor Mendoza me estaba tratando de ayudar a que yo entrara a trabajar en su misma oficina, que era la oficina del 10º piso de la rectoría, en donde entonces estaba toda la dirección de ustedes, de difusión cultural. Entonces Héctor Mendoza recibió el encargo de Jaime García Terrés de juntar a un grupo que pudiera ayudar a leer semanalmente unos programas de poesía seleccionados por Jaime García Terrés y otros ilustres escritores, y con la esperanza de que actores que empezaban su carrera, Felia Guilmain, López Tarso, etcétera, aceptaran una vez a la semana ir a esto. Y esto quedó muy bien consignado en el libro de poesía en voz alta que ustedes me dijeron que ya habían conseguido y del cual hizo una magnífica edición para los que no la conocen, Rodolfo Obregón, a través del CITRU. Y se cuenta ahí una experiencia de la que quiero desprender una imagen que no está contada allí, pero que quiero compartir con ustedes, aunque no es la primera vez que lo hago. Héctor Mendoza me dijo, te espero en tal dirección, que era la calle de Rosales, que ya no existe, a espaldas de lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaba, a la que se entraba por la Avenida Juárez, a lo que era entonces la Glorieta del Caballito, donde está la Lotería Nacional. Y entonces fui yo a este lugar, llegué como siempre acostumbro antes de la hora, y estaba yo parado en la puerta viendo pasar tranvías y la vida de entonces, cuando pronto entró llegó un señor muy impaciente y me dijo muy dominante, que aquí es donde se están reuniendo Juanito Soriano y no sé cuántas otras gentes, todas las que nombraron, Leonora, etcétera, etcétera. Y le dije, sí. Pues ¿dónde están? Y dije, pues no sé. ¿No están acá? No. ¿Y tú quién eres? Y dije, pues y yo empecé a sentirme así como ante la policía, y más tímido y muy confundido, pues dije, soy estudiante. ¿Y de qué estudias? Pues estudio teatro. ¿Dónde? En la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y qué estudias? ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? Así todo, cada vez más, pero yo no me daba cuenta de que me lo decía por buenas razones, o sea, porque quería saber qué hacía yo auténticamente, no porque estuviera siendo un juez de tribunal ni inspector de policía, ¿no? Bueno, y entonces, en ese momento, yo le dije, con mucho orgullo, yo estudio Ibsen, Chekhov, Shakespeare, lo que debía saber, ¿no?
Eso estaba estudiando, pero no quiere decir que ya lo conociera yo. Pero dije los nombres, como se dice cuando finge uno. Bueno, y entonces en ese momento se interrumpió nuestro diálogo porque se bajó de un taxi Leonora Carrington. Y entonces el señor impaciente me dejó de atender y se volteó, y ahora la urgencia era Leonora, y le preguntó en francés: ¡Leonora! Antes de que le diera tiempo de saber quién le hablaba. ¿Qué piensas?, le dijo, de Chekhov, de Ibsen, y repitió todos los nombres que le había yo dicho. Y Leonora, que estaba pagando el taxi, dijo en francés, pero con su acento inglés que nunca perdió, y dijo: a Octavio. Y era Octavio Paz, el señor con el que estaba yo hablando. A Octavio, no los conozco, pero deben ser una porquería. Bueno, por supuesto que I was shocked, pero para bien. Y desde ese momento empezó este choque eléctrico donde todo lo que yo estudiaba por un lado en la Facultad de Filosofía y Letras, era desafiado por esta reunión, por esta experiencia que se dio todos los días de 1956 hasta que se estrenó el primer programa de poesía en voz alta, y de ahí pueden ustedes ver toda la historia. Entonces empecé a vivir esta polaridad, como se dice ahora, pero también para bien, comprobando que sí se puede estar en los dos polos, ¿sí?, sin traicionar a ninguno. Y esa gratitud le guardo yo a ese encuentro, y por eso siempre me es necesario recordarla, compartirla, ¿sí? ¿Qué estudias? Y sí contesté lo cierto. Y a preguntarle a otra persona: ¿y qué piensas tú de eso? No los conozco, pero han de ser espantosos. Ya todos los días empieza ese legítimo no saber qué voy a hacer. Y poco a poco me fui dando, no tan rápidamente me fui dando cuenta, pasaron años para que yo pudiera decir la frase que voy a decir ahorita. Me di cuenta que el polo magnético, el centro de gravedad que atrajo todos los que participamos en esa ocasión, en esa acción que se llama Poesía en Voz Alta, era el no saber cómo se hacía el teatro y las ganas irrefrenables de hacerlo, ¿sí? Y que justamente todos los que fueron convocados para hacer teatro, que ponían como condición el saber, nunca se quedaron con nosotros. Nos fuimos quedando muy heterogéneamente, los principiantes más principiados y los que ya iban a ser las glorias de México, porque ya los nombramos. Y yo me acuerdo una vez que oí a Marlene Dietrich en una entrevista decir: cuando en el mundo se pronuncia el nombre de Orson Welles, hay que persinarse. Sí. Bueno, así siento yo. ¿Cómo íbamos a saber nosotros que a estas alturas Octavio Paz se dice y algo trepida, ¿sí? Y ese terremoto, algunos lo sienten y se persignan por bien, y otros porque lo odian, pero no hace falta decir quién es Octavio Paz.